Rincón del Río Neuquén es el barrio abierto pensado para crecer. Dentro de un área natural protegida, presenta 1.500 lotes para uso residencial, comercial y profesional, con todos los servicios. Porque está en tu naturaleza ser parte de lo que te rodea. Rincón del Río Neuquén, barrio abierto residencial a orillas del río. Tercer bloque de este especial petrolero de impacto económico. Auspician Impacto Económico en el Día del Petróleo. MR Services. Touch Geotechnology. The Huntsman & Co. Continuamos el diálogo con el ingeniero Rubén Echeverri y con el ingeniero Juan Moreira sobre el potencial de Vaca Muerta. Rubén, en relación a la baja en el precio del barril de crudo, ¿es coyuntural? ¿Es estructural? La pregunta del millón, ¿no? Sin duda. Evidentemente, a veces en Argentina, por la gran regulación que tenemos en los precios, no alcanzamos a comprender que el mundo funciona distinto y que funciona la oferta y demanda, y cuando hay una sobreoferta, los precios bajan, y cuando hay una excesiva demanda y la oferta no alcanza a cubrirlo, suben los precios. Entonces, lo que ha venido pasando sistemáticamente a nivel mundial es que el crecimiento de China, la gran demanda ha hecho que la oferta corra detrás, suben los precios, y ahora ha ocurrido varias cuestiones simultáneas, ¿no? Hemos escuchado por allí algunos políticos locales que dicen que esto tiene que ver con una especie de conspiración. En realidad lo que está pasando es que China está bajando el consumo notablemente por una crisis, por un gran periodo de crecimiento enorme, de casi 2 ciclos económicos históricos, y Estados Unidos, gracias a la revolución del shale, a la inversión, ha aumentado la producción, y evidentemente se produjo un desfasaje que hace que los precios bajen. Estos precios que han bajado, hoy en Estados Unidos bruscamente ha parado las inversiones. Entonces, como a su vez el no convencional tiene una caída muy rápida en los pozos, nuevamente eso se va a sentir y luego se van a recuperar los precios. Siempre y cuando Arabia Saudita, que es el gran productor o el que tiene una gran capacidad de modificar rápidamente la suba de la producción, pueda, o que vuelva a crecer nuevamente China, tasas chinas, para que se dé eso. Entonces, lo que estimamos es que estamos cerca del piso y que va a ir creciendo, pero no tiene nada que ver con una desestabilización y con todas esas conspiraciones que estamos viendo. Pero esto en lo no convencional de Vaca Muerta es muy sensible. Porque a diferencia, creo que lo primero que tenemos que saber, y por allí para que la gente entienda muy sencillo, la gran diferencia entre lo no convencional y lo convencional es la característica de producción. El tradicional es una actividad minera. Encontraste la veta, encontraste el gran Loma de la Lata, el gran Chigüido, y es como, espero que se vaya desinflando, produciendo los menores costos, pero generalmente los costos de producción son muy bajos, y lo que uno ve, cómo se apropia de la renta, el Estado, los trabajadores, las empresas, el fisco, pero generalmente si baja el precio uno sigue siendo rentable. Porque los costos son menores. Tal cual. A diferencia del no convencional, que es una actividad netamente industrial. Uno tiene un precio que varía y uno produce a cierto costo. Entonces, cuando los costos están por encima de los precios que uno obtiene, que es lo que viene pasando hasta ahora prácticamente, esto está produciéndose a pérdida. Y cuando baja el precio, evidentemente lo que uno puede producir es mucho menos. Entonces, lo primero que tenemos que poder diferenciar es eso. Entonces, si nosotros vamos a trabajar como una industria, tenemos que bajar los costos, tenemos que tener escala, tenemos que aprender, tenemos que compartir información entre todas las empresas. El Estado tiene que entenderlo también, así como tiene promociones o cuestiones especiales para la industria, tiene que entender que esto no es más una actividad minera, esto es una industria. Entonces, ahí es donde pega distinto el tema del precio sobre un yacimiento convencional tradicional respecto de uno no convencional en cualquier parte del mundo. Claro. Juan, desde lo técnico, ¿en dónde se pueden bajar costos? ¿Algo se planteó en el bloque anterior? ¿Cómo lo ves como profesional con experiencia? Yo creo que el mayor desafío está en... yo particularmente creo que en esto, más allá de la diferencia que hay entre reservorios convencionales y no convencionales, los no convencionales también son acumulaciones, y nosotros tenemos que encontrar dónde está más acumulado el fluido para ir a buscarlo. El mayor secreto de esto es saber a dónde justamente está localizado
y poder caracterizarlo lo mejor posible. Creo que ese es el mayor desafío. Creo que los pozos verticales son, desde el vamos, la mejor herramienta para hacerlo. Y una vez que nosotros desarrollemos nuestra capacidad al máximo en ese sentido y seamos más precisos y estemos seguros que donde nosotros identifiquemos el petróleo se va a mover, podremos colocar las fracturas que realmente sean necesarias y en función de eso poder drenar esas reservas con lo mínimo necesario, digamos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que ahí va a venir una gran optimización, por lo menos en el tema de pozos verticales. Ahora, ¿hay margen para aumentar la producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales que implican un menor costo aquí en la cuenca neuquina? ¿Se puede seguir sacando petróleo y gas de allí? Si bien la cuenca neuquina es una cuenca madura, siempre hay margen para nuevos descubrimientos. Es cada vez más difícil encontrar grandes yacimientos, claro, en la medida que está más conocida la cuenca, pero existen. De hecho, en Gas y Petróleo de Neuquén, cuando me tocó estar a cargo de la empresa, descubrimos Aguada del Chañar, y que fue un yacimiento, digamos, mediano a chico, pero fue un yacimiento convencional con producción de gas, con algo de petróleo. Entonces empiezan a aparecer también esos nichos o esa burbuja cuando uno va desarrollando. Y al ser la actividad no convencional mucho más intensiva, empiezan a aparecer cuando uno llega a Vaca Muerta a veces algunos bolsones de gas de petróleo tradicional que pueden ser explotados. Eso, y también en algunos yacimientos, en su gran mayoría, están en producción secundaria, pero no en todos, y en algunos otros también se puede llegar a producción terciaria, y eso hace que también pueda aumentar, creo que YPF estaba intentando hacerlo también en algunos planes y en algunas cuencas, de aumentar la producción tradicional. O sea, no hay, obviamente que uno prefiere producir soja en Pergamino, no en el extremo de Santiago del Estero y Chaco. Pero bueno, los costos son distintos, los rindes son distintos, y esto es más o menos una equivalencia de eso. Sí, Juan. Sí, exactamente. En el triángulo de los recursos, la parte de convencional está en la punta, arriba del triángulo. Y ya eso para abajo se implica de que para arriba menos volumen, para abajo gran volumen. Entonces también hay menos posibilidades, y sobre todo si esto ya está muy explotado, muy explorado. Claro. Pero siempre hay la posibilidad de mejorar los yacimientos que ya están con petróleos maduros, con diferentes tecnologías de extracción para las distintas etapas ya muy aplicadas en el mundo, y además la posibilidad de encontrar algunas cositas o pequeñas trampas nuevas que van a salir a partir de la marginalidad de algunas áreas, digamos, ¿no? que puedan extenderse, o que puedan encontrar alguna zona, algunos reservorios que no han sido lo suficientemente explotados y que se puedan llegar a ser de interés en estos momentos. Para ir cerrando, y les pido la mayor capacidad de resumen, desde la infraestructura, ¿qué nos falta en la cuenca neuquina para contar con ese apoyo logístico adecuado en materia de infraestructura? Cuando hablamos de infraestructura, creo que podemos diferenciar en dos, ¿no? Todo lo que significa la infraestructura, la logística, para llegar con los insumos para llegar al pozo y producir, y lo que es todo lo que en Estados Unidos llaman la infraestructura para sacar el producto. Entonces, en Estados Unidos, en muchos lugares, están utilizando el tren porque obviamente eran cuencas que nunca había producido petróleo, entonces están utilizando el tren para sacar el petróleo. Y con una gran vía férrea eficiente y desarrollada y extendida en todo el país. En este caso nosotros tenemos, digamos, la ventaja de la mana performance, es decir, los gasoductos y los oleoductos están en gran parte en capacidad ociosa, con lo cual existe esa infraestructura disponible para que por lo menos en un desarrollo inicial puedan llenarse sin hacer nueva infraestructura de gasoductos y oleoductos, que no solamente que es muy caro, lleva muchísimo tiempo, se tiene que poner un montón de actores de acuerdo, tienen que pasar por un montón de lados donde hay un montón de superficiarios, de condiciones, de cuestiones complejas para pasar, y es lo que ha pasado en muchos países nuevos donde hay shale, pero esta cuestión de la infraestructura para sacar el producto es compleja, y ese es un gran activo que tiene
digamos, como Cuenca, Neuquén y Vaca Muerta comparado con otras en el mundo. Y por eso es eso. Ahora estamos complicados al revés, en cómo llevar los insumos. Nosotros, hablando de, por ejemplo, ferrocarril agua, es, digamos, podríamos, el Río Negro, inclusive en la campaña del desierto, hasta Traful fue con barcazas, que es muchísimo más barato lo fluvial respecto a ferrocarril, ni hablar el camión, que lo que transportamos nosotros, son altamente costosos e ineficientes, en tiempo, en costo. Entonces, la vía férrea, tardamos 2 días para llegar de Buenos Aires acá, con suerte. Entonces, tampoco llega a Añelo, que llega hasta el Contralmirante Cordero, que son 45 kilómetros más, y para hacer una vía férrea de eso, donde se le termina la concesión a Ferrosur, que no invierte, quien invierte, quien pone el contrato, ni hablar con el transporte del agua, con el transporte de arena estamos llevando en camión, a veces en pequeñas bolsas, ahora en Big Bags, pero no en grandes volúmenes. O sea, toda la ineficiencia para llegar. La ruta nada más para llegar, si usted trata de llegar a Añelo a las horas pico, Centenario, los embotellamientos que hay, o sea, toda esa gran infraestructura que nosotros cuando estábamos en la Fundación Alejandría Bomío empezó a desarrollar ese corredor logístico y la red azul, que era llevar el agua y aprovecharla para irrigación, además de la estimulación hidráulica, todo eso quedó medio parado hace un par de años, pero son formas de empezar a mejorar eso, porque eso es clave en bajar los costos, que es lo que hablábamos hoy. Juan, últimos 2 minutos. Sí, fundamentalmente yo creo que acá está la gran función que tiene el Estado. El Estado por primera vez en Argentina va a tener que ser proactivo y no reactivo, de alguna manera, para generar el desarrollo de rutas, de vías de comunicación y, como decía Rubén, pensar de que realmente las cosas no se usen solo para un fin, que puede ser el fracking, llevar el agua, sino, como dice también, el tema del riego, en las zonas que realmente lo ameriten o que puedan ser desarrollables para la agricultura, pero fundamentalmente yo creo que está en la mentalidad de no esperar a que se cosechen los beneficios para empezar a hacer las cosas, sino que hay que hacer. Y yo creo que cuando se habla de obra, me parece a mí, durante muchos tiempos yo aprendí que realmente el país puede tomar de alguna manera un endeudamiento cuando se hacen este tipo de obras a largo plazo, justamente para generar todo ese beneficio y no esperar a cosechar, porque después vienen los problemas sociales, que también hay que pensar en esos. Hace falta la infraestructura como medio para aumentar la producción. Aumentar la producción, ¿no es cierto? Así que yo creo que por primera vez el Estado va a tener que dejar de ser reactivo y esperar a tener los fondos, sino que al contrario, va a tener que pensar en endeudarse para hacer obras que no se van a ver de aquí a la elección que viene ni a la otra, sino que se van a ver a largo plazo. Sí. Eso implica una utilización eficiente de los recursos públicos y en especial de la renta petrolera, ¿no? Les agradezco mucho la participación, el aporte de conocimiento. En definitiva, lo que buscamos a través de este espacio es hacer de nexo entre quienes tienen los conocimientos y nuestros televidentes para contribuir a aportar ideas para el crecimiento. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Gracias a vos por invitarme. Pausa y venimos. Auspician Impacto Económico en el Día del Petróleo. RSB. Texproel. Fabricación de productos para completación, producción, recuperación secundaria y gas lift. Auspicia este programa. Pollolín. Compartís lo mejor. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Programa de Educación Financiera, Becas de Integración BBVA Francés, 8ª edición. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información www.argentina.bancaresponsable.com. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. CEIPA, Cámara Empresarial, Industrial, Petrolera y Afines del Neuquén, apoyando el desarrollo del sector en un nuevo aniversario del Día del Petróleo.